Cada nación del mundo tuvo una época que fue más conocida que otra, ya sea por razones positivas o negativas. Veamos cuál ha sido la época más famosa de cada país. En los Estados Unidos de América, una de sus épocas más populares de su historia, que ha dado pie a infinidad de películas e historias, ha sido la del viejo oeste estadounidense. Entre las épocas más conocidas de la historia de México está la de la cultura maya, que existió durante miles de años. La época que ha dado más que hablar en la historia de Alemania ha sido la que va de 1933 a 1945. De lo que hoy sería Italia, la era más popular del lugar han sido los tiempos del Imperio Romano. Del país de Cuba, su época que ha dado más que hablar ha sido la de Fidel Castro en el siglo XX. En Francia, su era más popular de la historia fue la de Napoleón Bonaparte. De la nación de Irán, su era que ha dado más que hablar en los libros de historia ha sido la del Imperio Persa. Se suele considerar como los tiempos más famosos de la historia de Perú a los del Imperio Inca. De España, entre las eras que han dado más que hablar están los tiempos del Imperio Español, que era el más grande del mundo. En lo que hoy sería Rusia, la que más ha dado que hablar de su historia fue en el siglo XX, la época soviética. Sobre Ecuador, entre las eras más conocidas de su historia está el siglo XIX, entre otras cosas por la independencia de la nación. En el país de Egipto, con diferencia su era más conocida de su historia fueron los tiempos del antiguo Egipto hace miles de años. En el país de Turquía, su época más popular de su historia fue la del Imperio Otomano. Sobre Argentina, entre los tiempos que han dado más que hablar han sido el siglo XX, ya sea por aspectos económicos, deportivos o políticos. En el país de Mongolia, su época más popular de su historia fueron los tiempos de Gengis Khan, cuando consiguió invadir casi toda Asia. Sobre el país de Grecia, su era más popular histórica fueron los tiempos de la antigua Grecia hace miles de años. Una de las épocas más conocidas de Bolivia es la de independencia con Simón Bolívar, que le dio nombre al país. De lo que hoy sería Irak, su era más popular histórica fueron los tiempos de Babilonia hace miles de años. En el país de Noruega, su época que ha dado más que hablar en la historia del país ha sido la era de los vikingos. Una de las épocas que más han dado que hablar internacionalmente en Chile ha sido la segunda mitad del siglo XX, con personajes como Salvador Allende o Pinochet. En Portugal se considera la época más conocida de su historia a la era de los descubrimientos del siglo XV al XVII. Se suele considerar una de las eras más conocidas de la historia de China a la de Mao en el siglo XX. Sobre Colombia, entre los tiempos más convulsos y que han dado más que hablar han sido los que van de mitad a finales del siglo XX. Se considera una de las épocas históricas más famosas de la India a la de Mahatma Gandhi. Sobre Emiratos Árabes Unidos, su era más conocida es el siglo XXI, con la modernización de su territorio. Se suele considerar uno de los tiempos más famosos de Venezuela el siglo XIX, en la época de Simón Bolívar. La época más famosa de la historia de Israel fueron los tiempos de Jesucristo.
Una de las épocas que ha dado más que hablar en Japón internacionalmente ha sido la era de los samuráis. Sobre el país de Costa Rica, uno de los tiempos más conocidos ha sido el siglo XIX, que destacó entre otras cosas por la independencia de la nación. En el país de Jordania, los tiempos que han sido más populares en la historia han sido los de los nabateos. Una de las épocas de las que más se habla sobre Reino Unido son los tiempos de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Entre las épocas más conocidas de la historia de Guatemala está la de la civilización maya. Sobre Marruecos, una de las eras más conocidas de su historia fue la de Al-Ándalus. Una de las épocas más famosas de Corea del Sur es la del siglo XXI, siendo muy popular internacionalmente en entretenimiento. En Uruguay, entre sus épocas más populares de su historia está el siglo XIX, con la independencia del país. Entre las épocas más populares de Puerto Rico a nivel internacional está el siglo XXI. Del país de Arabia Saudí, la era más popular de su historia fue la de Mahoma. En el país de Sudáfrica, la época que ha dado más que hablar ha sido la de Nelson Mandela. En Paraguay, entre sus tiempos más conocidos está la convulsa segunda mitad del siglo XIX. Entre las épocas más famosas de la historia de Bélgica está la del rey Leopoldo II. En El Salvador, una de sus eras más conocidas de su historia fue el siglo XIX. En Nicaragua, una de sus épocas que ha dado más que hablar históricamente han sido los tiempos de Sandino. Del país de Libia, una de sus épocas más conocidas de su historia fue la de Gaddafi. En Honduras, entre su época más conocida está la de la civilización maya. Uno de los tiempos más conocidos de Brasil han sido el siglo XX, ya sea a nivel económico, deportivo o social. Una de las eras más populares de Canadá ha sido la época contemporánea en la que ha prosperado económicamente. En la nación de Panamá se suele considerar el siglo XIX por los distintos acontecimientos sucedidos. Una de las épocas que ha dado más que hablar en la historia de la República Dominicana fue la era de Trujillo del 1930 al 1961. En el país de Túnez, la era más conocida en los libros de historia fue la de Cartago hace más de 2000 años.